Óscar Valdés, con quien comparto este micrófono hace ya algún tiempo los lunes, pues siempre ponemos el dedo en la llaga. No tenemos miedo de ponerlo. Sabemos que hay información importante que se debe de compartir para realmente, más allá de habladurías, dimes, diretes, lo que estaba diciendo yo hace un momento, pues es realmente ver lo importante en varios asuntos. Por ejemplo, la importancia del amparo en México, el contrapeso ciudadano, el tema de la ley, el tema de la corrupción. Y hablamos tal cual, sin tapujos. Así es. Nos hemos metido ya en varias situaciones un poco delicadas tú y yo, pero pues no bajamos la guardia. Óscar Valdés, un tema muy delicado porque involucra a una mafia del poder, involucra a mucha de la gente que quizá nos escucha, es ¿a dónde van las fortunas de los narcos? Y sin tapujos, ¿a dónde van? Al bolsillo de los políticos. Se lo roban. Así, te voy a dar un dato duro, para que lo vayas ubicando. En teoría el SAE, así como está en la ley que hizo Vicente Fox, tendría que ser el administrador de todos los bienes que incautan, de las casas, de los carros y de todo lo que se llevan. Te quiero comentar para que la gente tenga una idea más o menos de qué estamos hablando. Petróleos Mexicanos más o menos al año genera 110,000 millones de pesos. Los migrantes andan sobre 90,000 millones de pesos, que es lo que mandan cada año. El narcotráfico anda sobre 300,000 millones de pesos. Para que tengas ese dato y veas que es 2 veces casi, es la economía que se está manejando, el doble de Pemex. Para que tengas más o menos, tenga la gente una idea del poder del narcotráfico. El caso ahorita que está en boga, pues es el que acabas de comentar, el Chapo Guzmán, una fortuna de 12,600 millones de dólares, que es lo que le quiere incautar el gobierno de Estados Unidos. Para que tengan una idea más o menos cuál es, aquí tenemos el escándalo ahorita que acaba de salir de Cenligón, donde Cenli, dice Felipe Calderón que son 205 millones de dólares, Cenli reclama 700, yo tengo el expediente. Y sí son 700 millones de son dólares. 605, sí. Lo que Shenli Llegón reclama. Sí, o sea, no 205, son 705. Entre casas y bastantes cosas que hay ahí. Ya el presidente pidió una investigación, vamos a ver realmente a dónde se van las cosas. Pero aquí es donde está la trampa. Los que te quitan las cosas es la extinta PGR. Y la PGR pues está Seido, la subprocuraduría, lo que era el procurador, es un mundo la PGR, lo que era la PGR. Y no mandaban las cosas al SAE. Entonces cuando tú te llegabas a amparar y le pedías que te regresaran tus bienes, te decía el SAE, no los tengo yo, los tiene la autoridad. Y la autoridad hacía maroma y media y cambiaba de definición. Recuerda que el asido cambió varias veces de definición. Eso lo hacían adrede. ¿Por qué? Porque tú como abogado tenías que dar, o como quejoso, tienes que dar quién es la autoridad responsable. Y entonces ellos jugaban con ese dinero hasta que lo escondían. Y a final de cuentas, ¿qué es lo que hacían? Causaba abandono y en lugar de mandarlo al SAE, se quedaban con ese dinero. Y con eso han hecho fortunas impresionantes. Si tú vieras, por ejemplo, los despachos de los exprocuradores, te mueres. Con su sueldo no tiene esos despachos. A ver, ¿cómo es un despacho de un Total, una casa de más de 80 o 150 millones de pesos, que son las que le quitan a los narcos y se quedan con ellas. ¿Una casa? Sí. ¿Es su despacho? Sí. Mira, hay una casa. ¿Donde atiende desde el puesto de procurador de la República Mexicana? Claro, o sea, lo que hacen se quedan con las casas, con las mejores casas, las ponen a nombre, a veces a nombre de ellos, pero ni siquiera tenían el aseo de hacer bien las cosas, se quedaban con ellas y les valía. Mira, las casas de los narcotraficantes que están aquí en el Pedregal, por ejemplo, una de ellas la tenía el partido de Dante, el partido naranja. No me acuerdo la calle donde está la escuela preparatoria. Es una casa que era la casa de un narcotraficante, del metro, de Ramón Asíes Magaña. Esa casa, cuando yo vi los avalúos, costaba 450 millones de pesos. Pues, ¿qué tiene la casa, Óscar? Perdón. Necesitas verla. Albercas, esculturas, 40 habitaciones. No, está impresionante la casa. Y la tenía el partido en comodato, el partido de Dante Delgado.
Y entonces esos temas... ¿Ahí operaba el sí, partido? Sí, ahí operaba el partido, ahí ¿Y estaba quién el le dio esa partido. casa al Pues el partido? gobierno. ¿Cuál gobierno? El gobierno el que estaba en ese momento, que era el gobierno de Vicente Fox. Se las prestaba en comodato, se las siguió dando Felipe Calderón, y Peña, pues no sé si se las quitó o no se las quitó, porque esos temas se manejan en completo sigilo. Recuerda que antes había una dirección de la Presidencia de la República, que era la Dirección de Bienes Asegurados de la PGR, que dependía de la Presidencia de la República, luego se hizo el SAE. Pero el problema que tenemos aquí es la opacidad. A lo que te vas a encontrar es que no vas a encontrar un dato real de qué es lo que tienen ahí. Ahora, lo que sí te puedo yo comentar, que es un escándalo, en las carpetas de investigación actuales se reclaman 183 mil millones de dólares de los narcotraficantes en propiedades. 183 mil millones de dólares. Estoy hablando de más de 15 mil carpetas de investigación en procesos penales, de los cuales nadie sabe, nadie supo, todos hacen que la Virgen les habla, el SAE te dice que no los tiene, la PGR tampoco dice que no los tiene, entonces el narcotraficante, bueno, pues ¿quién se quedó con ellos? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? 180 y... Sí, es una cantidad exorbitante, o sea, se te acaban los números. En 20 años es lo que se ha llevado el gobierno por ese concepto y no ha regresado más que el 3 o 4%. Lo demás, nadie sabe dónde está. Con los abogados penalistas, pregúntales y vas a ver que te van a decir que es un verdadero problema pelear las cuentas. Muchas de esas cuentas, también los bancos, hay que decirlo también, se quedan con ese dinero. Porque, por ejemplo, agarras a alguien que tiene ese dinero, una cuenta que tengas con 1,000, 2,000 millones de pesos, si ya lo detuvieron, el banco, ¿qué es lo que hace? Te la restringe, no la reclamas o haces algo, el banco se queda con el dinero. Es un robo en despoblado esto, ¿eh? No está regulado así como tal. O sea, ahí sí el presidente puso el dedo en la llaga. El presidente puso el dedo en la llaga. Es decir, ninguno de los exmandatarios hasta el momento ha confiscado realmente a un capo. No. ¿Es lo que estás diciendo? Eso es, ¿no? Lo acabas de decir. Sí. 250 millones de dólares aparecidos en la televisión de Shenli Llegón. ¿Dónde está ese dinero? ¿Quién sabe? Shenli dice que son 750 más propiedades. Y ahí yo tengo el pinte y las declaraciones. Y ahí están. Felipe se hace que la Virgen le habla, Lozano también, se enojan, se esconden, pero vamos, es la primera vez que el presidente pone el dedo en la llaga. ¿Y esto qué fue? Pues pasó después con Peña Nieto y Peña no dijo absolutamente nada. Entonces, si tú recuerdas al Búho, cuando hizo un libro, decía que en la PGR había 2 ríos. Uno de basura y uno de dinero. ¿Por qué? Porque te estaba diciendo el ABC. El problema que se tiene es que la PGR como tal lo que hacía era quitarles el dinero, quedarse con ese dinero y no mandarlo a ningún lado. Y disponía pues con el presidente de la República. Reconozco que el procurador respondía a interés del presidente de la República. Si tú pudieras o los abogados pudieran ver los expedientes, todos, de los que hay exactamente, y poder alegar cuánto dinero de eso han regresado, se van a espantar. No se ha regresado. No hay ni un 3%. Ahora, cuando el SAE se dice, bueno, cuando el SAE no se dice, tiene el 5% únicamente del Chapo Guzmán identificado, Oscar, ¿qué significa el otro 95%? Pues que digan a la PGR, son los que manejan todo. A ver, para que tengas el narcotráfico requieres a los policías y requieres autoridades. Yo siempre lo he comentado abiertamente, no se concibe el narcotráfico sin la complicidad y el contubernio de la autoridad, punto. Así de fácil. Es un contubernio. Un contubernio que está desde las más altas esferas porque ahí estaban las negociaciones. Ahora, hay algo que Shenli Gón y el Chapo coinciden. Los dos están declarando y han dicho que entregaron dinero a Felipe Calderón y a Enrique Peña Nieto. Los dos lo han declarado, lo han dicho. Ahí están sus casos ministeriales. ¿Por qué no hacen nada? ¿Por qué no investigan? Peña dice, no, yo no sé, te lo están diciendo ahora, no nada más eso. Si tú te vas a los colegiados o los unitarios en el Estado de México, vas a ver más de 20 expedientes donde dicen ahí los narcotraficantes detenidos que ellos estaban entregando dinero a los gobernadores. Y ahí dan nombres y dan cantidades y dicen lugares, modo, tiempo y lugar. ¿Por qué no han hecho nada? ¿Por qué no piden los expedientes penales y ven que hay
una gente que está acusada de narcotráfico que está diciendo yo le entregué tanto dinero a este gobernador. Ahí lo dicen. ¿Por qué no? Pues porque la PGR no quiere hacer nada, el Poder Judicial se espanta y dice no, pues no digas nada y esconden todo y se quedan callados. ¿En pro de qué? Pues en beneficio de la autoridad. ¿Del enriquecimiento ilícito de la propia autoridad? Pues sí, porque al final de cuentas están todos metidos en el ajo. Yo tengo amigos de juzgadores en el Estado de México que me dicen, oye, me han enseñado las declaraciones, donde dice el narcotráfico, yo le entregué al gobierno del Estado de México tanto dinero en su casa, tal día. Ahí te lo dice. Oye, esto es delicadísimo, lo está diciendo él, ¿sí? Y, pues, no sé, la PGR viene toda copia, no hace nada. Yo soy el juez, yo no tengo que ver eso. Aparece una cuenta recientemente en Andorra. La del gobernador del Estado de México, ¿no? Que hay claro del que sí es del de él. Estado de México. Él dice que sí es de él, que fue una mala decisión. Pues ahora que él lo Pues dije, mala ¿no? decisión porque se dieron cuenta que estaba la cuenta, pero si no, seguiría siendo una buena decisión. Igual. El problema que tenemos, ¿cuál es? La impunidad. Y eso pasa por la Fiscalía General de la República, antes PGR. Por eso, entonces, estás hablando que las grandes cabezas de la ley en México son, en principio, han sido los más corruptos. Claro, pues por eso no se hace nada. Ese es el problema. Por eso no se hace nada. Empezar con el famoso cártel de abogados es empezar a hacer algo. O sea, tienes cártel de abogados, cártel de narcotraficantes, narcogobernantes. Cártel de procuradores. Cártel de procuradores, cártel de... Claro. Entonces, ¿en manos de quién estamos? Pues el problema que tenemos es que en 80 años así se manejaron las cosas. Es el problema que tenemos. Hoy que puso el presidente el dedo en la llaga, vas a ver qué escándalo va a ser lo de Zen Ligón cuando empiecen a ver realmente dónde se fue ese dinero y dónde está. ¿Pero lo van a ver? No, sí lo van a hacer. A ver, con eso regresamos aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Porque luego queda en habladurías, ¿eh? Luego queda en, yo no sé, en pactos, en yo a ti no te toco, y menos a ti y a tu hermano, y a tu prima y a tu cuñado, pero los demás, luego agarramos peces gordos que no son tan gordos. Pues sí. O luego usamos archivos expiatorios que yo no, bueno, tú y yo tenemos datos. El caso de Lozoya, por Dios, ¿será? Bueno, volvemos. Estamos hablando de a dónde van las fortunas de los narcos en México y la respuesta es muy clara. A los políticos. A los políticos, punto. Eso ha sucedido muchos años atrás. Así es. Digamos que la punta del iceberg acaba de suceder con la mención de Shenli Yegón, sí. De aquellos 250 millones de dólares que se vieron físicamente en imágenes en la televisión, en los medios en México. Sin embargo, él reclama más de 700 millones de dólares. Ningún exmandatario confiscó ningún bien a ningún capo. No. Es decir, a ver, esta frase es un poco, me parece, tramposa frente a lo que estás diciendo. Sí los confiscaron, pero no le dieron el seguimiento legal, a ver, ¿o cómo? Se quedan con ellos, pero no los ponen a disposición del SAE. ¿El SAE qué tendría que hacer Quedarse con eso? con esos bienes para administrarlos. No los tiene. ¿Para administrarlos en función de qué? En función de que si causan abandonos y después los reclaman. Mientras sean peras, sean manzanas, tienen que estar en la bolsa del SAE para que el SAE cumpla su función constitucional, que es administrar los bienes. Y ya después ve si se pierden o no se pierden, él tiene que responder. O se venden. O se venden o lo que hacen. O si se recupera ese dinero, ¿a dónde va? Si llegan a pedir la gente la sentencia y lo comprueban y piden que se regrese, tienen que regresar el dinero. Y el SAE lo tiene que devolver. El problema es que la PGR nunca se regresaba las cosas, se quedaba con ellas. Y armaba sendos fideicomisos que escondían las cosas y luego pues, tú tenías que sufrirla como abogado para estar pidiendo dónde está el dinero de tu cliente, pues no sabías dónde estaba, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que pasaba? Esto está documentado en 15,000 expedientes. Ahí están todos los expedientes. De hecho, el presidente puso el dedo en la llaga, de veras. Si realmente van a abrir ya la investigación como tal y la caja de Pandora y que no se queden veremos, es empezar a ver los expedientes penales de los narcotraficantes para que vean todos los que realmente les quitaron y vean que ese dinero nunca llegó al SAE y se quedó en la PGR. Antes del corte comercial te dije, pero sí lo van a hacer porque parece que hay un pacto, parece que hay no te toco, parece que sí, señalo la mafia del poder, pero la mafia del poder pues está libre. Todos corrieron de México.
Sí, están. Algunos se quedaron bajo fuero, otros corrieron de México. O sea, ¿sabemos exactamente dónde está Enrique Peña Nieto? Está en Madrid. Ahí está en Madrid, de ahí. ¿Y por qué en Madrid no en México? Porque, Porque a final de cuentas recuerda que gran parte de la inversión española pues está en México. Él tiene una buena relación con españoles. Ahí está OHL, ahí están sus amigos. ¿Qué pasa con Odebrecht, por cierto? A ver, en el caso de Odebrecht te va a ser bien claro, para que la gente lo vaya entendiendo. Por el delito de Odebrecht, de los millones de dólares, de los 10 millones de dólares de Nueva York, que le caen a Lozoya y que supuestamente ese dinero lo usó para la campaña de Peña Nieto, por ese delito ya hay prescripción. ¿Qué quiere decir eso? Que no le puedes hacer nada porque la autoridad no actuó en su momento, la dejaron pasar y se acabó. Entonces te aviso para que luego no se rasguen las vestiduras. O y sea, que digan, exclusiva al aire QTF. en el caso de Odebrecht con Peña Nieto por el delito electoral, ese delito ya prescribió. Es decir, no hay culpabilidad de nada, ni habrá. No, ya no hay, ahí no puede ser nada. Ya tanto está. Ante Emilio Lozoya, Peña Nieto, Videgaray. Videgaray y secuaces. Como decimos, se fue liso. ¿Por qué? De Odebrecht. Pues porque prescribió la conducta. Fue extemporáneo todo lo que hicieron. ¿Y eso lo sabía Andrés Manuel López Obrador? No, yo creo que a ese ya no le... ¿O tenía otros datos? Yo creo que te dice tenía otros datos. Pero eso ya prescribió. Ya por ese delito no se le puede hacer nada. O sea, Emilio Lozoya, además de estar amparado, claro, que a mí me parece, y lo hemos platicado muchas veces por varios expedientes que revisamos, que era un chivo expiatorio y que fue ordenado a hacer A, B o C. Sí, por el caso que te comento, del delito electoral, va a ser imposible, eso ya prescribió. Por el caso que está ahorita con órdenes de aprehensión por la paraestatal que vendieron, ahí sí tiene responsabilidades. Pero por el caso de Peña Nieto, que era lo que todo el mundo lo quería agarrar y que ese dinero había sido para su campaña, eso ya prescribió. Otro más. Otro más que se salva. Que se salva ahí. Hoy se está pendiente otro proceso penal, que es el pues, donde está él y su mujer y otro familiar, pero es otra cosa que no tiene nada que ver con el delito electoral, que era pues lo que ellos querían buscar, que ese dinero de los 10 millones de dólares de Odebrecht se le habían dado a la campaña de Peña Nieto junto con Videgaray. Eso ya prescribió. Es decir, aquí parece que lo único que funciona es como el caso del empresario de Querétaro, que demanda por un terreno a Juan Collado, es apoyado por Andrés Manuel López Obrador para este asunto, el propio empresario, le dan seguimiento y entonces sí lo mandan 6 meses a la cárcel. Lo que pasa es que ahí te voy a decir, esto no es un asunto nuevo, es un asunto ya viejo. El problema, ¿dónde se complica el asunto? El asunto es cuando ya la carpeta la quieren judicializar. Si ven que hay elementos o no hay elementos, tampoco se iban a quemar. Yo escuché que varias gente decía, no, es que es un pleito ahí de faldas, de novias. No, no es cierto. O sea, el presidente no se presta, el presidente le vale gorro, el presidente ya ganó. O sea, eso que me comenta que él no va a hacer nada. O sea, el presidente, al final de cuentas, si le va a aplicar la ley, va a aplicar la ley y punto. Pero a ver, ahí desde la trinchera de ciudadana. Sí, el presidente ya ganó, pero el presidente sin duda sigue en campaña y quiere volver a ganar. Aquí hay 2 votos. Los de a quienes les vas a regalar el dinero y vas a proteger a cambio de nada, pero también hay otros votos muy importantes que son de los que queremos ver a los corruptos en la cárcel. Claro. Y no los estamos viendo. Esos votos los está perdiendo, ¿eh? Mira, ya yo creo que ese es campo de la fiscalía que no depende del presidente López Obrador. ¿De quién depende? De Gertz Manero. Ya lo que ¿Y pasa dónde es está Gertz Manero? Pues no sé, o sea, yo creo que anda ahí trabajando en la fiscalía fuerte haciendo las cosas, pero eso ya depende de él. Eso no es problema de Andrés Manuel. Ya mandó una del Tamber, ¿no? También a ver si lo localizamos, dijeron que sí, que estaba bien, y pues que le para adelante, o sea, es responsable de él. Mandaron alerta Amber. O sea, pues sí. Tiene que aparecer y tiene que realmente detonar las cosas como están. En el caso de Odebrecht te acabo de explicar cómo está el asunto, hay una prescripción, que yo creo que tienen que explicar ya para dejarse en las redes de decir que lo van a meter por ese delito, porque eso no es cierto. Yo vi el expediente ya como tal, eso ya no hay nada que hacer. A la PGR se le fueron todos los términos en su momento, no es caso de la Fiscalía, era caso de la PGR, no lo armó con los pies, o bien no lo armó, y bueno, ya prescribió. Entonces, por el delito electoral no se puede juzgar a Lozoya, ni a Peña, ni a Videgaray. Ahora, es una exclusiva aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Que espero podamos comprender la magnitud
de lo que estás diciendo. Es que mucha gente dice. Porque seríamos, perdón, el único país, así tan sencillo, involucrado en caso Odebrecht que salió limpio. Por el caso electoral está claro. Por el caso electoral, falta el otro. Falta el otro. Por el caso electoral sí está Bien. a pelas. Ahí ya prescribió. Ahora, siguiente punto. México exige el dinero, ya ves el abogado que se le paró a Mike Pompeo, qué vergüenza, ma. Está bien. No, ¿cómo va a estar bien? No, qué vergüenza con su letrerito, pues por lo menos mande rotular algo decente, ¿no? Pues si ya le va a invertir, pero pues una pancartita ahí muy piñatera, la verdad. En fin, pero este hombre dice que el dinero para acá. Lo mismo Andrés Manuel López Obrador, quieren el dinero para México. Y yo me cuestionaba algo como muy sencillo. Si en México no tuvimos la ley aplicada contra el Chapo, pues, y ahora sí estamos buenos para pedir el dinero. O sea, le permitimos escaparse 2 veces. Pero, cuando llegan los términos de la lana, esa sí la queremos de regreso. ¿Por? Mira, ahí va, yo ya lo veo complicado. Si el dinero está en Estados Unidos, se queda en Estados Unidos. Y eso va a ser imposible que México reclame un peso, ¿eh? Cualquier abogado litigante sabe perfectamente bien que cuando estás acusado en Estados Unidos con una sentencia en contra y eres culpable, la lana es Estados Unidos, se queda decomisada, punto. Para que te la devuelvan, no he visto ningún caso que se dé un precedente como tal. Si el dinero está en México, que puede que mucha lana esté en México, puede todavía hacer algo. No hay conclusión, Oscar Valdés, ¿No? hasta el próximo lunes, pero lo que sí es un hecho es el dinero del narcotráfico que ha sido quitado al narco. Se queda en la Procuraduría de la República, no pasa al SAE, pues el SAE no sabe dónde está, y luego se echan la bolita en los amparos, el SAE no lo tengo yo, lo tiene la autoridad ya cambió de nombre, no lo tengo yo, en un fideicomiso, y empiezan hasta que te cansas. O sea, tú puedes llegar conmigo y regalarme una casa así. Sin problemas. Aquí están las llaves de la casa esta del Pedregal que decías de 40 habitaciones. Toma, Fer, es tuya. Sin problemas. Y yo voy, ¿quién me da? Se vio como caja chica del presidente, realmente, así lo veían ellos. ¿Quién me da que esté a mi nombre? ¿O cómo le hago? Ellos mismos lo hacen sin problemas. ¿Sin pagar? Sí, o sea, voy con un notario. Ellos no te mandan el notario. Ellos te mandan el notario. La presidencia siempre ha tenido 5 o 6 notarios. Te la pongo a tu nombre para que no me cachen a mí. Claro. Ellos no te asesoran. Pues ¿quién va a saber que tú y yo qué? Nadie sabe. Tocamos, nadie sabe. Nadie sabe. La pongo a tu nombre y el usufructo de la mansión es mío. Claro. Y la mansión es mía. Sí. ¿Y tú que eres prestanombre, qué ganas? Bueno, si se muere otra persona, te quedas con la propiedad porque nunca la vas a regresar. También ha sido un problema que han tenido los políticos. Ándale, tema para el próximo lunes, pues ¿no? Sí. No ves que dicen que el ladrón que roba ladrón, si hacemos de perdón, ¿qué es lo que hacen? Se quedan con las cosas, lo meten en prisión y yo no sé, ya le como quieras. Tengo 2 asuntos de 2 exsecretarios de Estado que sacaron $350 millones, se los llevaron a otro país, el otro cuate se les peló y no pueden decir nada porque los demandarían penalmente en México por no comprar ese dinero que lo agarraron del Estado. O sea, como el perro de las 2 tortas y el fregón de allá se quedó con el dinero. Se quedó con el dinero. Ándale, así mira, es. Hasta entre ellos. Sí, así es. Porque fíjate que yo recientemente le hablé a un abogado diciéndole, oye, ¿cómo ves este caso? El otro abogado, ay, bueno, es que era un malandrín. Dije, hijo, ya hasta entre ellos se están desconociendo. Claro, cuando llegas a prisión ya se acabó todo, se acabó la amistad, se acabó todo y todos se desligan de ti. Ahora se desconocen entre políticos, se desconocen entre abogados, se desconocen hasta periodistas, se desconocen. Entre todos. Aquí Ándale. aquí todo el mundo quiere salvar su pellejo. Órale. Bueno, pues valdría la pena hablar de los prestanombres, porque... ¿Y qué? ¿Yo ya me quedo con esa casa ya y ya gozo? Sí, pues ¿qué te pueden hacer? Está tu nombre. No, acuérdate que no, para que no me cachen, la tengo que poner a nombre de alguien. Pues sí, pero el problema es que si se ha perdido hasta la amistad, conozco hermanos y hermanas que han hecho unas broncas del tamaño del mundo por propiedades. El dinero es el dios de la discordia. Y rapidísimo para entregar el micrófono al hombre robot. A ver, y si yo estoy como policía, yo entré a la casa de Shenli, llegó y vi los 250, ¿yo no puedo jalar un paquetito de eso? Pues sí. Digo, si tu jefe lo agarró, ¿por qué tú no? Sí. Sí. O sea, todo parejo. Claro. Aquí nos toca... Claro. A ver, los policías te voy a decir cómo son. Me da mucha risa porque un día me hizo un amigo, mira,
Si el comandante le gustan los hombres, a todos les gustan los hombres. Si le gustan las mujeres, a todos les gustan las mujeres. Si roba, todos roban. Si secuestra, todos secuestran. Los judiciales siempre responden a cómo es su patrón. Y los patrones que han sido, pues, siempre se han sido corruptos, pues todos son corruptos. A ver. Esa es la realidad. Aléguenle cómo resolvemos en manos de estos pelafustanes un rumbo para México. Bueno, pues, como aquí no tenemos tapujos y hablamos las cosas como son, pues ahí las fortunas de los narcos. Y están los expedientes, ¿eh? Ahí están. Sin problema los puedes Óscar consultar. Valdés, creo que tú pronto estarás en un lugar muy importante para este México, porque te necesitamos, caray, no puede ser. Estamos gente decente. Pues vamos a ver ahí. Vamos a ver. Que tengas muy buen día. Muchas gracias. Tus redes, tú. OscarValdez.mx, ahí me localizan. Eso. ¿Quieren conferencias? Con el señor, ¿eh? Es una joya. ¿Quieren saber de amparos? ¿Quieren saber de contrapesos? Óscar Valdés. Él es el mero petatero en México.